Dímelo a la cara, dijo mi padre. Lo que sea que le hayas dicho a tu madre en esa cocina, dímelo de pie. No lo cogí, dije. Nunca he sacado $1 de esta casa. Él sostenía el sobre gris, el que estaba detrás del calentador de agua, el que guardaba el dinero que él y mi madre habían ahorrado para el techo. Eran $4.000 en billetes de 100, doblados 2 veces, contados en cada día de pago. Estaba vacío y doblado en su puño como algo muerto. Mi madre se sentó a la mesa con las manos apretadas contra la boca. Mi hermana estaba en el pasillo con sus pantalones cortos de pijama y los brazos cruzados, y no parpadeó cuando lo dijo. Lo vi el martes por la noche, papá. Tenía el sobre en su mochila y dijo que iba a Galveston con esas chicas de la farmacia. Yo tenía 18 años. Tenía una placa con mi nombre, un delantal verde y un asiento esperándome en un aula de una universidad comunitaria en Houston, Texas, a 3 semanas de empezar. Quería ser la primera persona en esa casa en terminar algo. Esa era toda mi ambición, y era lo suficientemente pequeña como para caber en una caja de zapatos. Mi hermana Danielle tenía 21 años, y nunca se le había pedido que probara nada. Tenía un rostro en el que la gente creía. Siempre lo había tenido. Revisa mi mochila, dije. Revisa mi cuenta. Revisa la cinta de seguridad de la farmacia. El martes por la noche cerré a las 10. No lo empeores mintiendo, dijo mi madre. Recuerdo la forma exacta del silencio después de eso. Recuerdo entender, en una sola gota clara, que no iban a revisar. Verificar habría significado considerar que la otra hija lo había hecho, y esa puerta no existía en nuestra casa, nunca había sido construida. Para el domingo la historia había recorrido 2 vecindarios. Mi tía la escuchó. Las mujeres con las que mi madre se sentaba la escucharon. Alguien se lo dijo a mi supervisor, y él me pidió el delantal sin mirarme, lo cual fue, de alguna manera, lo peor. El 11 de agosto puse jeans, 3 camisas, mi certificado de nacimiento y un cargador en una bolsa de viaje. Mi padre estaba junto a la ventana delantera y no se volteó. Mi madre dijo, cuando estés lista para decir la verdad, ¿sabes dónde vivimos? Yo tenía $200. Mi hermana me vio irme desde lo alto de las escaleras, y juro que parecía aliviada. El primer año viví en un motel de alquiler semanal cerca de la autopista North Freeway, con un mini refrigerador que funcionaba caliente y una puerta que nunca cerraba bien. Trabajé de noche en una panadería, luego de día descargando camiones para un distribuidor de suministros para restaurantes, más allá del canal de navegación. Cámaras frigoríficas, mesas de preparación, lavavajillas, vitrinas. Cosas pesadas, frías y poco glamorosas que cada restaurante de la ciudad necesitaba y en las que nadie pensaba hasta que se averiaban. Eso fue lo que noté. Nadie pensaba en ellas hasta que se rompían, y entonces la gente pagaba casi cualquier cosa. Los técnicos de servicio del distribuidor eran hombres mayores a quienes les gustaba que les hicieran preguntas, así que yo hice preguntas. Uno de ellos, Rubén, me dejó acompañarlo los fines de semana de forma gratuita. Aprendí sobre sobrecalentamiento y subenfriamiento de un libro de texto que compré de segunda mano por $11. Obtuve mi certificación de refrigeración a los 20 años, luego mi tarjeta de manejo universal, y empecé a atender llamadas fuera de horario que las tiendas más grandes no querían hacer porque el costo del servicio era demasiado pequeño. Reparaba condensadores en taqueras a las 2 de la madrugada. Reconstruí unidades frigoríficas de segunda mano en un espacio alquilado y las vendí a personas que abrían su primer negocio. Gente que tenía exactamente tanto dinero como yo había tenido una vez. Conocí a Theo en una subasta de salvamento en Pasadena, discutiendo con el mismo hombre por el mismo congelador vertical. Él conocía la logística. Yo conocía el equipo. Dividimos el congelador y luego dividimos una empresa. Para el 4º año, teníamos un almacén, 19 empleados y un problema. Nuestros clientes podían permitirse nuestro equipo, pero no podían pagarlo en un solo desembolso. Así que construimos lo segundo, una pequeña operación de arrendamiento que permitía a un restaurante recibir equipos de refrigeración por $40.000 y pagarlos mensualmente. Le dimos su propio nombre para que no sonara como un favor de un amigo. Así es como se protege una amistad y un negocio al mismo tiempo. En 5 años nunca llamé a casa.
Ni en vacaciones, ni cuando obtuve la certificación. Ni cuando firmamos el contrato de arrendamiento del almacén. No había ningún voto dramático detrás de ello. Simplemente entendí que el día que llamara, estaría audicionando de nuevo, y yo ya había terminado de audicionar. Mantuve todo en secreto a propósito. Sin perfiles con mi cara, sin entrevistas. Theo se encargaba de las publicaciones especializadas y los desayunos de la Cámara de Comercio porque a él le gustaban y a mí no. Mi nombre vivía en documentos, no en paredes. Y debajo de todo eso, zumbando a una frecuencia que en su mayor parte ignoraba, estaba el hecho de que nunca me habían exculpado. En algún lugar, en un vecindario por el que no había conducido en 5 años, yo seguía siendo la chica que robó el dinero del techo. El 22 de abril, cerramos la compra del edificio. Era una instalación de 90.000 pies cuadrados al sur de la autopista de circunvalación, y el brazo financiero que habíamos iniciado como un puesto secundario con 2 personas había superado, ese trimestre, las 400 cuentas en Texas, Luisiana y Oklahoma. Theo trajo tacos de desayuno al muelle de carga vacío a las 7 de la mañana, y los comimos sentados en el borde del muelle, con los pies colgando sobre la calzada, sin decir casi nada, porque no había nada que decir. Esa tarde mi teléfono sonó con un número que no había visto en 5 años. Lo dejé sonar. Sonó de nuevo. Al tercer intento contesté y mi madre ya estaba llorando. Celine. Oh, gracias a Dios. Celine, cariño. 5 años. Ese fue el comienzo. No, ¿dónde vives? No, ¿estás bien? No, nos equivocamos. Mamá, es tu hermana. Su respiración venía entrecortada. Lo ha perdido todo, cariño. Todo. La tienda, el equipo. Se llevaron la camioneta. Luego le van a quitar la casa. Brandon se fue en febrero y ella tiene a las niñas. Y no está durmiendo. Celine no está comiendo. Me quedé de pie en una habitación con polvo de tablaroca nuevo en el suelo, y escuché los sollozos de mi madre sobre una mujer que una vez me había mirado a los ojos y le había dicho a mi padre: la vi, papá, el martes por la noche. Vi cómo metía tu dinero del techo en una mochila. Ella abrió 3 de esas cafeterías de postres. Mi madre dijo: sabes, ella siempre fue la de la visión, y se le escapó. Eso es todo. Se le escapó. Y ahora esta gente la llama todos los días y le envía cartas, y el corazón de tu padre no puede soportar esto. ¿Por qué me llamas? Porque tienes dinero. Lo dijo con naturalidad, como si fuera una observación sobre el clima. El hijo de tu tía vio tu nombre en un permiso de construcción. Dijo que tienes una empresa. Así que eso era. No una reconciliación, sino un descubrimiento. Tienes que ayudarla, dijo mi madre. Eres su hermana. Eso todavía significa algo. Eso tiene que seguir significando algo. Hay un tipo particular de frialdad que te invade cuando alguien te dice lo que debes, y el libro de contabilidad del que leen no tiene ni una sola de tus entradas. Tengo que irme, dije. Celine, no te atrevas a colgar este teléfono. No te atrevas. No colgué. Me quedé de pie en el polvo y la dejé hablar, porque por primera vez en 5 años, sentía curiosidad, no por mi hermana, sino por lo lejos que había llegado la historia y por quién más en este mundo había decidido lo que yo debía. Ella llamó 11 veces en los siguientes 9 días, y yo contesté quizás la mitad. Mi madre tenía un sistema, y lo había usado toda mi vida. Comenzaba con la emergencia, pasaba a la salud de mi padre, luego a Dios, y después a cómo se vería la familia si yo no hacía lo que ella quería. Nunca levantó la voz. Ese era el arte. Ella cometió un error de negocios, dijo mi madre. Eso es todo, un error financiero. La gente los comete todos los días. Tu padre cometió uno en el 98 y lo superamos. Un error. ¿Vas a sentarte ahí y guardar un rencor de 12 años por $4.000, mientras los hijos de tu hermana pierden sus habitaciones? 12 años. Dije. Dije que eran 5. Y ella no cometió un error conmigo, mamá. Ella tomó una decisión. Y luego ustedes 3 tomaron otra.
Nadie era perfecto en ese entonces, dijo ella de la manera en que la gente dice algo que ha ensayado. Nadie. Tú también eras difícil. Siempre estabas tan enojada. Recuerdo estar de pie en mi cocina, con el teléfono pegado a la oreja, y sentir algo que no esperaba, esperanza. Era una esperanza débil y estúpida, y aún así me invadió, porque existía una versión de esa semana en la que yo pagaba algo, y mi madre finalmente pronunciaba la frase que nunca había escuchado, y mi padre, por fin, se volteaba de esa ventana. 23 años, y todavía lo quería. Quiero ser honesta al respecto. ¿Qué se necesitaría? Dije. Específicamente, ¿cuál es el número? Ella se quedó en silencio por un segundo y pude escucharla cubrir el teléfono y hablar con alguien. Mi padre, supuse. Tal vez mi hermana sentada allí todo el tiempo. 186.000, dijo ella. Pero no es solo el dinero. Quieren que firme cosas. Ahora hay un abogado involucrado, un investigador, o algo así. Y Daniele dice que si lo firma, estará admitiendo cosas que no hizo. ¿Un investigador? No un agente de cobranzas. Un investigador. ¿A quién le debe? Pregunté. ¿Qué? Me has llamado 11 veces para que escriba un cheque. Dime quién es el acreedor. No sé todo eso, cariño. Es una empresa financiera. Alquilan los congeladores y los hornos y todo eso. Papel crujió. Estaba leyendo una carta. Anvil Point Equipment Finance de Houston. Ella pensó que eran amables al principio. Dijo que el hombre que la inscribió fue muy alentador. Dejé mi café con mucho cuidado sobre el mostrador porque mi mano había dejado de ser confiable. Dime el nombre de nuevo, dije. Anvil Point. Mi madre lo deletreó lentamente, de la misma manera que solía deletrear palabras para mí en la mesa de la cocina cuando yo tenía 7 años. ¿Los conoces? ¿Son malas personas? Empecé a reír. No lo decidí. Salió de mí como algo que había estado guardado en una habitación cerrada durante 5 años, esperando una puerta. Reí hasta que tuve que sentarme en el suelo de la cocina, con la espalda contra los gabinetes. Y mi madre seguía diciendo mi nombre y yo no podía contestarle. Y cada vez que estuve a punto de parar, pensaba en mi hermana sentada en una oficina de arrendamientos en Stafford, tan animada, firmando su nombre bajo un logo que yo misma había elegido entre 4 opciones un martes por la tarde. Y la risa comenzaba de nuevo. Anvil Point era mío. El 61% era mío, en papel, en un archivador del edificio que habíamos cerrado 19 días antes. Theo tenía el 24%. Nuestro prestamista tenía el resto. Mi hermana había entrado en mi empresa, se había sentado frente a mi asegurador, había pedido prestados $186.000 contra equipos de refrigeración comercial y panadería que mi almacén había enviado en mis camiones, y luego había pasado 7 meses sin pagarlos. Celine, me estás asustando, dijo mi madre. Mamá. Me limpié la cara con el dorso de la muñeca. Daniele sabe quién es el dueño de Anvil Point. ¿Por qué iba a saber eso? ¿Y tú? Sí, dije. Sí lo sé. A mi hermana le tomó 19 horas averiguarlo. Llamó desde un número que yo no tenía. Ella tampoco empezó con una disculpa, lo cual había dejado de esperar, pero de todos modos lo noté. Así que esto te parece gracioso, ¿no? Dijo Daniele. Mamá me dijo que te reíste. Es un poco gracioso. Has estado sentada en esto todo el tiempo. Me dejaste firmar. Su voz se elevó. Dejaste que tu propia hermana entrara allí y firmara documentos con tu empresa, y nunca dijiste una palabra. Nunca he conocido tu cuenta, Daniele. Financiamos 400 de ellas. Tu apellido ya no es el mío, y tu dirección tampoco. Dejé que eso se asimilara. Tú no viniste a mí. Tú viniste a una empresa. Simplemente no sabías que estaba donde yo estaba. Entonces arréglalo, dijo ella. Puedes arreglarlo con una llamada telefónica y lo sabes. Simplemente haz que desaparezca, Celine. Simplemente haz que desaparezca.
Y juro por Dios, nunca más te pediré nada. Le dije que miraría el expediente. Eso fue todo lo que prometí. Lo leí esa noche y luego lo leí de nuevo a la mañana siguiente con Priya, quien dirigía nuestra área de crédito, y con Malik, quien había sido el primero en enviarlo a revisión. Ellos no sabían de quién era la hermana. No les dije nada durante 2 días, porque quería ver lo que decía el expediente antes de que alguien anduviera con cautela a mi alrededor. Lo que decía el expediente no era un error. La solicitud enumeraba ingresos mensuales de $94.000 en 3 ubicaciones. 2 de esas ubicaciones nunca habían existido. Los contratos de arrendamiento que presentó para ellos eran documentos reales de un administrador de propiedades real, alterados en 2 campos para un centro comercial en Katy que había estado vacío durante todo el periodo. $112.000 del equipo que financiamos habían sido entregados a un patio en Baitovni vendidos en 11 semanas. Teníamos los registros de transferencia, porque los números de serie regresaron a través de un corredor de reventa con el que habíamos hecho negocios durante años. Ella había tomado nuestros congeladores y los había convertido en efectivo, y luego dejó de contestar el teléfono. Y en la página 4 de la garantía, debajo de la línea de la firma personal para un obligado adicional, estaba el nombre de mi padre. Él no lo había firmado. Lo sabía como se conoce la propia letra. Los bucles eran suyos. La presión era suya. La misma inclinación que usaba en las tarjetas de cumpleaños. Había involucrado a un instalador de tuberías jubilado de 61 años, con un corazón delicado, por $186.000, y nunca se lo había dicho. Priya dijo en voz baja, este va a la unidad de fraude pase lo que pase. No es un expediente por dificultades económicas. Lo sé, dije. Mi teléfono se encendió mientras seguíamos sentados allí. Mi madre, luego mi padre, quien no me había llamado ni una sola vez en 5 años, y luego mi hermana 3 veces. Lo dejé sonar. Luego me fui a casa, puse la carpeta sobre mi mesa y me senté con ella hasta que la luz se apagó en la habitación, porque iban a decirme la palabra misericordia una y otra vez, y yo quería ser muy clara conmigo misma sobre lo que realmente tenía en mis manos. No era poder sobre el destino de mi hermana. Era lo último que cualquiera en esa familia me había dejado, la verdad en papel con su propia letra. Di la instrucción un jueves por la mañana en una sala de conferencias con las persianas abiertas. La cuenta 1142 se procesa exactamente como cualquier otra cuenta, dije. Sin acelerar, sin retener, sin perdonar, sin ajustar, sin acuerdos de pago a la vista. Se mueve a través de la suscripción, revisión, cobranza y la derivación por fraude en el plazo estándar. Nadie en este edificio le dará 1 hora más o menos que a cualquier otro expediente. ¿Y la garantía?, dijo Malik. La garantía es nula en cuanto al obligado adicional. Él nunca la firmó, y juro que es así. Retírenlo de la nota y refieran la firma por separado. Eso fue lo único que hice con mi nombre esa semana, y lo hice por un hombre que había estado de pie junto a una ventana, dándome la espalda. Les dije a mis padres que vinieran al edificio el viernes a las 11 de la mañana, porque quería que lo vieran, no para regodearme. Quería que se sentaran en un vestíbulo con el logo de la empresa detrás de la recepción, y entendieran que había sido construido por la hija a la que habían dejado en el porche con una bolsa de viaje. Mi madre miró el techo como si pudiera caerle encima. Mi padre se quedó de pie con las manos en los bolsillos, y no se sentó hasta que se lo pedí 2 veces. Tienen que entender lo que les estoy diciendo, dije. No le estoy haciendo nada a ella. Esa es la parte que siguen omitiendo. No hay un botón en este edificio marcado como hermana. Ella está pasando por el proceso, y el proceso es el mismo por el que pasó un hombre de Beaumont el mes pasado por $11.000. Podrías detenerlo, dijo mi madre. Tú eres la dueña. Dijiste que eres la dueña. Ser la dueña es exactamente la razón por la que no puedo. Deslicé el expediente sobre la mesa. Y papá, antes que nada, página 4. Mira la página 4 y dime si es tu letra. Él se puso las gafas. La miró durante mucho tiempo. Su mandíbula se movió una vez, y luego su rostro se descompuso de una manera que nunca le había visto. Ni en funerales, ni en ningún otro lugar. Esa no es mi firma, dijo. Lo sé.
Ya te quité de ella. Celine, Dios mío. La voz de mi madre se quebró. Vas a arruinar a tu hermana por algo que pasó cuando eran niños. ¿Por $4.000? ¿Estás feliz? ¿Esto es lo que querías? Cuando tenía 18 años dije y ustedes me entregaron un horario de autobús. ¿Alguno de ustedes revisó alguna vez la cinta de seguridad? Ninguno de los dos respondió. La farmacia guardaba 90 días de grabaciones. 90 días. Cualquiera de ustedes podría haber entrado y preguntado. Nadie lo hizo. No porque no pudieran, sino porque no querían averiguarlo. Mi padre se quitó las gafas y las sostuvo con ambas manos. Ella me lo dijo anoche, dijo él sobre el dinero. Me lo dijo anoche Celine. Mi madre hizo un ruido y se volteó hacia la ventana. 5 años, dije. Durante 5 años, las mujeres con las que mi madre se sentaba los domingos les dijeron a sus hijas que no fueran como yo. Viví en un motel con una puerta que no cerraba bien. Comí arroz con salsa picante durante 8 meses, y aprendí a comerciar a las 2 de la mañana en cocinas ajenas. ¿Saben qué? Nadie me ofreció nada. ¿Misericordia? ¿Una red de seguridad? ¿Un préstamo? $200 fue lo que me pagó el fondo de emergencia familiar, y eso lo gané yo en una caja registradora. Me levanté y me abotoné la chaqueta. Daniele quiere misericordia familiar. Bien. Obtendrá exactamente lo que yo obtuve, y ni $1 menos. Ella luchó durante 4 meses más, y perdió todas las rondas. Los 3 cafés se disolvieron en junio. El equipo que aún era recuperable regresó en nuestros camiones en julio, y me aseguré de no ir al patio el día que llegó, porque no quería ser una persona que observara. Firmó una sentencia de consentimiento en septiembre por el saldo total más los costos, con una asignación de salario adjunta, y los documentos de arrendamiento falsificados y la garantía forjada se enviaron a la oficina del fiscal de distrito como una remisión separada. Fue acusada, se declaró culpable de un cargo reducido y aceptó 5 años de supervisión con una restitución fijada en una cantidad que pagará hasta que tenga casi 50 años. La casa se vendió en octubre. Ahora vende piezas de electrodomésticos comerciales para un distribuidor a 2 salidas del almacén donde una vez descargué camiones, y cada pago que realiza pasa por una cuenta de servicio con el nombre de mi empresa en la parte superior del extracto, 2 veces al mes durante el resto de la década. Las mujeres del círculo de mi madre se enteraron de todo, incluida la parte del sobre, porque mi padre mismo se lo contó. Él no podía soportarlo y no dejó que mi madre lo llevara en silencio. Mis padres refinanciaron lo que quedaba de la casa para cubrir los honorarios legales que ella no podía pagar. Y mi madre, quien una vez me dijo que podía volver a casa cuando estuviera lista para decir la verdad, pasó ese invierno aprendiendo lo que cuesta ser la última persona en una habitación que todavía cree en la hija equivocada. No le quité nada a mi hermana que ella no hubiera entregado ya por sí misma. Esa es la parte a la que siempre vuelvo. La venganza cuando finalmente llegó, no fue una hoja ni un discurso. Fue simplemente el momento en que dejé de doblar el mundo para hacer espacio a personas que no revisarían una cinta de seguridad por mí, y dejé que la verdad se sostuviera por sí misma, sin mi ayuda. Mi padre llama ahora los domingos, y a veces contesto. Y esa es una puerta que puedo abrir a mi propio ritmo. Construí una vida con una bolsa de viaje y $200. Y lo más dulce de todo no es que finalmente lo vieran, sino que ya no necesito que lo hagan.